¿Qué onda? Solo quería decirles que perdón por la tardanza y por no estar subiendo videos. Le- lo, la excusa que yo tengo, que no es muy válida, pero bueno, un mes de los 3 meses que he estado ausente, un mes estuve en la escuela y eran exámenes finales, entonces tuve que ponerme a estudiar y no tenía tiempo. Y los otros 2 meses, la neta, no lo sé y no lo hice por hueva seguramente. Y cansancio. Pero estamos de regreso con una nueva historia. La antigua historia la voy a seguir, pero después. Esta historia es muy corta. Va a ser unos 5 6 videos. No mucho. Y será de Naruto en el ring, como lo dice en el título del video. Si te gusta este tipo de historia, sígueme para más. Activa la campanita, dale like, comenta. Así que dicho todo eso, seguimos con el video y los dejo con las aclaraciones. Este video está hecho con la intención de entretener. Nada de lo que está en él es de mi autoría. Todos los créditos están en el comentario fijado. Ese es un árbol grande. El comentario de Kurama ciertamente fue acertado, reflexionó Naruto. Un roble poderoso, grande y dorado como tanto oro hilado, se alzaba imponente en el horizonte. Fácilmente la cosa más grande que jamás había visto, y en su cabeza había visto más de unas pocas monstruosidades gigantes en su día. Sí, claro, gran árbol dorado. Muy bonito, muy impresionante, muy brillante. Eso nunca había estado en duda. El siguiente bit. Notan. Los ojos azules se movieron hacia la izquierda. Los ojos azules se movieron a la derecha. No vio una sola alma a la vista. Lo que sí vio fueron ondulantes colinas verdes salpicadas de ruinas fragmentarias, un paisaje en expansión tan abierto como vasto. Esto era en todos los sentidos una tierra extraña para él, un paso que nunca había estado antes. Ver era, como dicen, creer, y él no creyó ni por un segundo solitario que estaba cerca de casa. Su pulso se aceleró en sus venas cuando sus pensamientos comenzaron a acelerarse. Los tambores de una gran cacería de sangre. ¿Dónde? En el infierno azul. ¿Se habían despertado esta vez? ¿Por qué seguimos despertándonos en lugares extraños como este? Su respiración se atascó en su garganta, presagiando una oleada de pánico por temor a hiperventilar. Lo mordió y lo pisoteó hasta el olvido sangriento. Detener. No entrar en pánico. Brazos. Controlar. Miró su miembro derecho, agradecido de encontrarlo todavía de una pieza. Los vendajes todavía aguantaban al menos, incluso si los dedos estaban un poco rígidos. Piernas. Miró hacia abajo y suspiró. Está bien. No herido o lisiado de ninguna manera. Excelente. Lo que lo trajo de vuelta al asunto en cuestión. Aquí. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Comí algo de ramen contaminado o algo? Deja de entrar en pánico. Un suspiro bajo invadió el fondo de su mente. Me estás dando dolor de cabeza. Fácil para él decirlo. Todo había estado bien. Su último recuerdo es el de su cabeza golpeando la almohada. Había estado seguro y cálido en su cama, durmiendo esa misión. Apenas recordaba los detalles. Algo sobre un pergamino y un anillo o algo así. ¿Te refieres al anillo en tu dedo? Los ojos azules se posaron en su mano izquierda. En su cuarto dedo. Todo el color desapareció de su rostro. Era algo simple, una pequeña prohibición dorada escrita con símbolos, runas, que no entendía mucho. Intentó liberarlo, pero se le quedó pegado al dedo. Para su disgusto, la maldita cosa en realidad parecía contraerse alrededor de su carne, mordiéndolo dolorosamente. ¿Qué diablos? ¿Por qué no sale? Felicidades. Podía escuchar la sonrisa en la voz de su compañero. Parece que te enganchaste cuando no estabas mirando. ¿A quién? Baló de vuelta. Otro tirón, otro fracaso. Oye. Chicos. Levantando la voz, llamó a la selva. ¿Me tienes? Está bien. Puedes salir ahora. Quítame esto de encima. El silencio reinó supremo. Esto no es divertido. Maldición. Mira alrededor. Kurama lo empujó cuando comenzó a tambalearse. Tal vez hay algo que podamos usar para orientarnos. Allá. En la distancia. Movimiento. Un caballero gigante vestido con una armadura dorada, a horcajadas sobre un caballo igualmente grande. ¿Quién fue? ¿Un hombre? ¿Una mujer? La distancia y la armadura hacían imposible discernir su identidad. Algo era mejor que nada. A falta de otra opción, comenzó a bajar la colina hacia ellos. No es necesario usar la capa aquí. El jinete galopaba de un lado a otro casi perezosamente, completamente inconsciente de su presencia. Aún así se acercó. Solo un tiro de piedra ahora. ¡Ey! Gritó, agitando una mano. Cualquier posibilidad de que sepas dónde estoy Sus palabras se convirtieron en un aullido cuando el jinete giró con una gracia espantosa y derribó una alabarda dorada. En una palma igualmente dorada. Los ojos azules resplandecieron en rojo cuando el suelo se abrió bajo sus pies. Eso, siseó, no fue muy agradable. Luego tiró. Clon.
Los nudillos apretados se alzaron como un torbellino en un vigoroso uppercut, arrancando la alabarda de las manos del caballero dorado y matándolos en la barbilla en el mismo instante. Su montura se encabritó. Rider tocó tierra. Incluso cuando comenzó a elevarse, Naruto saltó sobre su pecho. Un pie vestido con una sandalía pisoteó, provocando un gemido bajo de su posible asesino cuando los empujó de nuevo a la tierra. Luchando con su escudo hacia abajo, empujó un kunai debajo de la barbilla del guerrero, con la punta haciéndole cosquillas en la pálida extensión de una garganta expuesta. Vamos a calmarnos y restablecer nuestros ánimos, ¿eh? Tarareó suavemente. No soy tu enemigo. No me hagas usar esto. El caballero se quedó inmóvil debajo de él. Por fin hizo un ruido diminuto e incómodo. Ahora, voy a dejarte ir. ¿Prometes no atacarme? Otro sonido débil, casi como un suspiro. Está bien. Dio un paso atrás, con los músculos tensos, listo para huir. ¿El hombre, era hombre o no? Se levantó pesadamente, sentándose con las piernas dobladas debajo de ellas. Su montura soltó un relincho ansioso y pateó el suelo con un casco, pero no hizo ningún movimiento para atacar. Parecía que tenía un cerebro después de todo, como su amo. Buena niña. Levantó una mano y se la ofreció al caballo de guerra. No te voy a lastimar. Un resoplido bajo le dijo lo que el corcel pensaba de eso. Aún así, le mordió la mano. Sus emociones eran bastante fáciles de leer. Un simple descenso de sus manos y aflojamiento de su postura fue todo lo que necesitó para calmar a la bestia. Genial. Ahora, volvió su atención al caballero caído. ¿Puedes señalarme el pueblo más cercano? O mejor aún, dime dónde diablos estoy. Me conformaría con eso. El caballero no habló. Solo agitó las manos, haciendo una pantomima de algo que no entendió. Naruto parpadeó. Parpadeó de nuevo ahora, mientras el caballero continuaba actuando. ¿Qué diablos era esto? ¿Un espectáculo de marionetas o algo así? No podía hacer cara o cruz de la misma. ¿No puedes hablar? No podía ver la cara detrás de ese casco, pero podía sentir el desdén en su mirada. El caballero negó con la cabeza. Despacio. ¡Ay! Naruto hizo una mueca a su pesar. Mi error. Solo puedes gruñir, ¿eh? HRRNGH. Mientras miraba, el caballero hizo otro gesto. Despacio. Más deliberadamente ahora, señaló hacia el árbol gigante, luego hacia él, ahora hacia un castillo en la distancia. Eso, al menos, lo entendía. Tal vez encontraría a alguien realmente capaz de hablar de esa manera. Aún. No te atrevas. Tenemos suficiente en nuestro plato. No necesitamos una etiqueta. Oh, un capricho, les ofreció una mano y los ayudó a ponerse de pie. ¿Quiero que seamos amigos? En lugar de ofrecer algo a modo de respuesta, el guerrero se dio la vuelta y comenzó a recuperar sus armas caídas. Oye. Aquí, por fin, el gran centinela se detuvo, levantando su alabarda y escudo. Naruto se tensó nuevamente, listo para huir a la primera señal de problemas. No le gustaba la idea de matar a nadie, pero no estaba dispuesto a quedarse allí y morir él mismo. Se mantuvo firme mientras se acercaba a él. Solo entonces se dio cuenta de lo malditamente alto que era. Se erguía alto, con la cabeza y los hombros amenazantes sobre él, rebosante de intenciones incognoscibles. ¡Guau! Miró hacia arriba. ¿Eres grande, Aincha? Tenso como estaba, no pudo evitar saltar cuando esa pesada alabarda se estrelló contra el suelo, enterrada profundamente. El escudo se unió a él un momento después, cayendo con tal fuerza que sintió que le castañeteaban los dientes. Y ni siquiera era el objetivo previsto. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Privado de sus armas, el caballero no le prestó atención alguna. En cambio, se quitó los guanteletes, dejando al descubierto las manos pálidas. Mientras miraba horrorizado, el caballero dorado se arrodilló ante él e inclinó la cabeza. ¿De rodillas? ¿Estaba este caballero realmente arrodillado ante él? ¿Por qué? Lentamente, casi pesadamente, alcanzó su timón y comenzó a desatar las correas allí. Con solo un pequeño gruñido, el centinel se quitó el timón. Una cortina de ébano caía en cascada por su espalda, derramándose por sus anchos hombros. Con reverente gracia, dejaron a un lado el yelmo, levantaron la vista y lo miraron a los ojos. La mandíbula de Naruto se abrió. Oh. Se las arregló menos que elocuentemente. Así que así es como te ves. Los brillantes ojos verdes le devolvieron el parpadeo, colocados dentro de un rostro severo y enmarcados por esos mechones de medianoche. Su rostro tenía una cicatriz irregular, que bajaba desde la frente hasta debajo de la oreja derecha, o lo que quedaba de ella. Una vieja herida a todas luces y cicatrizada, aunque mal. Rosa con la edad, más joven de lo que esperaba, su lengua lo traicionó de manera espectacular. Así que eres una chica, ¿eh? ¿Por qué no lo dijiste? Sus ojos se entrecerraron, labios delgados fruncidos en una línea de enojo. Abrió la boca para replicar, pero en lugar de hablar, señaló con un dedo justo por debajo. Kurama siseó en su cabeza. Naruto se estremeció cuando vio el capullo de carne destrozado allí. Había acertado con el dinero y, sin embargo, ahora deseaba con todas sus fuerzas haberse equivocado. Ella no tenía lengua. Alguien lo había arrancado. Había pasado un tiempo desde que sintió ira. ¿Quién te hizo eso? Ella solo miró. Bien. Pelearía esa batalla más tarde. ¿Tienes un nombre? Un movimiento de cabeza. Cuando hizo un ruido irritado, clavó el dedo en la tierra y garabateó un mensaje tosco. Ya no tengo uno. Yo era el árbol centinela. Ni más ni menos. Otra pausa.
Ella escribió otra línea debajo. Fallé en mi deber y deshonré al Eritrere. Mátame. Cuando hizo ademán de escribir de nuevo, él la agarró de la muñeca. Señaló con un dedo el mensaje. No. Frunció el ceño. Centinela del árbol. Eso no funcionaría. Todos merecían un nombre. Incluso un desgraciado mudo y herido como este. Su temperamento se agitó de nuevo, y lo empujó hacia abajo. ¿Quién heriría a alguien así? ¿Le arrancaría la lengua y lo dejaría con vida? Eso, simplemente no estaba bien. No podía imaginar vivir una vida sin habla. Le horrorizó. La herida era vieja y estaba curada, pero quizás podría hacer algo al respecto. Pensamientos para más tarde, supuso. Señora, tengo que llamarla algo. Se agitó por un segundo, pensando. Centinela del árbol. Se rindió y mezcló las palabras como solo él podía hacerlo. Lo tengo. Entonces te llamaré Trish. Él chasqueó los dedos y apuñaló uno hacia ella. ¿Cómo es ese sonido? Juntó las palabras, un poco. Increíble, ¿verdad? La Tree Sentinel hizo un ruido desconcertado y sacudió la cabeza. ¡No! Se chasqueó los labios. Niego tu negación. Ese es tu nombre ahora. Ella hizo un movimiento de vacilación con su mano derecha, diciéndole exactamente lo que pensaba de su nuevo título. Una leve sonrisa arrugó sus labios. Oye. Hice lo mejor que pude, ¿de acuerdo? Me gustaría verte pensar en uno, mocoso descarado. Miró hacia el mensaje que había dejado. Casi con nostalgia. Lo siento. Él tarareó. No voy a matarte. Tampoco voy a dejar que te suicides. ¿Por qué no vienes conmigo? Ella levantó los ojos como platos. Una mano tocó su pecho. Sus labios se separaron, pronunciando una sola palabra. A mí. ¿Ves algún otro caballero gigante aquí? Golpeó su hombro. Vamos, será divertido. Bien dicho, entonó una nueva voz detrás de ellos, cortándolo en seco. No esperaba que superaras al centinela de esa manera. Quizás seas tú a quien busco. ¿De dónde viene ella? No la sentí. Naruto giró, justo a tiempo para ver a una mujer joven aparecer del éter. El centinela se quedó quieto detrás de él, observando atentamente al recién llegado. Saludos, su actitud era suave como la seda, viajero de más allá de la niebla. Manifestándose a partir de un remolino de luz azul y vestida con una capa negra, esta nueva extraña ocultó su rostro de ellos, o lo hizo, hasta que ella se estiró y se bajó la capucha. En contraste con el estoico guerrero con el que acababa de hacerse amigo, aquí estaba una mujer joven con cabello castaño, rubia y de pies ligeros. Su ojo izquierdo estaba cerrado por una extraña marca negra, la cual él no entendía. Mientras él miraba, ella se arrodilló ante él, casi con cautela, como si tuviera miedo de asustarlo. Un lento y pesado silencio se abrió paso entre ellos. Al final, ella lo rompió. Yo soy Melina. Sus ojos solitarios se encontraron con los de él. Te ofrezco un acuerdo. Cap 2 espíritus y convocatorias. Este mundo estaba absolutamente roto. Naruto se dio cuenta de esta verdad fundamental justo antes de que pasara la primera noche, y qué fea verdad era. Sabía que este no era su mundo. Podía aceptar eso ahora, aunque a regañadientes. Todos y todo lo que había encontrado aquí, con muy pocas excepciones. Intentaron matarlo en cuanto lo vieron. Bueno, bien por ellos, pero él no estaba dispuesto a caer sin pelear. Una vez más, eso no le molestó. Lo que le molestaba, era la muerte. O la aparente falta de ella en este mundo. Esta noche, se habían refugiado en los restos desmoronados de una iglesia con un comerciante bastante curioso, en las afueras del castillo Stormvale. El hombre había estado más que feliz de ofrecer una gran cantidad de productos con descuento, y una pista sobre lobos aulladores en un lugar llamado Misuor, a cambio de la protección de esta noche. Como líder, la primera guardia recayó en él, dejándolo a cargo de un fuego solitario mientras sus compañeros dormían cerca de una pared medio demolida. Su mirada se desplazó en su dirección, asegurándose de que no les había ocurrido ningún daño mientras no miraba, y luego giró de nuevo hacia la oscuridad. Una chica muda y una mujer que podía desvanecerse en el aire eran extrañas compañeras de cama, pensó. Qué pequeña y alegre hermandad estamos formando. Comentó Kurama. Diré. Avivó el fuego con un palo. ¿Qué piensas de ellos? El grande es fácil de leer, pero el otro. Ella es más de lo que parece. ¿Estás bien? Solo un poco conmocionado. Tenía todo el derecho de estarlo, dado lo que había presenciado hoy. Se habían topado con soldados en el camino hacia aquí. No del tipo hablador, esos. No habían estado dispuestos a retroceder, y un intento de esquivarlos condujo a su vez a un ataque. Trish los había golpeado hasta convertirlos en pulpa. No contestar. Se las había arreglado para ahuyentar al resto, pero el hecho estaba hecho. Un pequeño escalofrío sacudió sus hombros. Se había recuperado de tanto, incluso la perdonó por atacar a ciegas. No pudo encontrar fallas en eso. No así lo que vino después. Dichos hombres habían estado vivos y bien después de descansar en uno de estos sitios de gracia. Vivo y bien. Incluso parecieron reconocerlos, aunque solo fuera porque no estaban tan ansiosos por participar por segunda vez. Por razones que no entendía, los enemigos parecían incapaces de morir aquí, y si lo hicieron, no duró mucho. ¿Se aplica eso a todos, o solo a ciertas personas? Él incluso quería probarlo. Roto de verdad. Un término apropiado, dada toda esta charla sobre anillos destrozados y rotos y todo eso. Melina había demostrado ser bastante habladora de esa manera. Este reino, las tierras intermedias que ella llamaba, estaba jodido en todos los sentidos.
Lo cual planteó la pregunta. ¿Cómo arreglarlo? Él incluso quería. ¿Debería él? ¿Tenía ese derecho? Por supuesto que sí. No eres de los que dejan sufrir a la gente. Sí, lo sé, pero ni siquiera sé dónde. Sus sentidos hormiguearon, advirtiéndole. ¿Puedo tener una palabra? Giró en su lugar. Una mujer con túnicas blancas lo esperaba, sentada sobre un afloramiento rocoso. 4 manos cruzadas en su regazo. Manos azules. Él inclinó la cabeza, tratando de mirar debajo del sombrero de ala ancha que ella usaba, y lo logró en lo último. Un ojo solitario lo miró desde un rostro angelical, tan pálido como puede ser. Un placer conocerte empañado. Su voz era baja, incluso ronca. Yo soy la bruja, Rena. Sabía una mentira cuando la percibía. Ese no es tu verdadero nombre, ¿verdad? Ella no respondió. Oh, vamos. Él se estremeció un poco, sintiendo su ira. No estaba tratando de hacerte enojar. Tienes frío, ¿verdad? Hay mucho espacio aquí en el fuego. Ella no se movió. Una ceja rubia se elevó. En realidad, su frente se arrugó. No necesito calor. Ser así, ¿verdad? Bien. Entonces él había venido a ella. He oído hablar de un guerrero que se precipita por estas tierras, cometiendo toda clase de locuras. Su único ojo lo perforó mientras él se levantaba y vagaba por su camino. Y al examinar el asunto, supongo que la conversación es tuya. El calor subió por la parte posterior de su cuello. Lo rascó. ¿Ese soy yo? Sí. Como yo pensaba. Una fina sonrisa fue su recompensa. Entonces debo preguntar, ¿qué esperas ganar con todo esto? Nada, de verdad. Se volvió y miró fijamente hacia la fogata, el calor ardiendo en sus ojos. Me gusta ayudar a la gente. Mientras ella miraba, él arrojó un palo en él, encendiendo las brasas agonizantes a nuevas alturas. Este lugar, parece que necesita mucha ayuda. Su espíritu se calentó con las palabras, incluso mientras las decía. Así que eso es lo que voy a hacer. Realmente no sabía por dónde empezar, pero estaría condenado si no lo intentaba. El tonto de un niño. Sus labios se fruncieron en una delgada línea. No se puede salvar a todos. Él se rió de ella. En realidad se atrevió a reír, como no lo había hecho en mucho tiempo. Mira, eso suena como un desafío, y nunca me he retratado de uno de esos. Te pregunto de nuevo, presionó Rani, ¿qué esperas ganar? Naruto sonrió. Tenía su respuesta por fin. Felicidad. 000. Había hablado con la bruja la noche anterior. Melina sabía que no era asunto suyo. De hecho, cualquier otra persona habría estado bien dormida. Ella solo lo había notado por casualidad, y al darse cuenta, su ansiedad se elevó a nuevas alturas. La irritaba. No era una verdadera doncella, en realidad no, pero tenía su propósito. Así como Rani también tenía la suya. Él no necesita asociarse con ese, y sin embargo lo tenía. Se sentaron y hablaron durante algún tiempo. Parecía que su deslustrado era un tipo curioso. Tal irritado, pero no podía culparlo por eso. Tal vez él no era su manchado en absoluto. Él no actuó como uno en lo más mínimo. No tenía ningún destino en mente. De hecho, vagó de un lado a otro sin ninguna preocupación en el mundo. Ella ya había tratado de empujarlo en dirección al castillo Stormvale y la gran runa dentro, pero él parecía inmune a sus maquinaciones. Él se rió cuando ella se ofreció a convertir sus runas en fuerza. Porque ya ves, él no tenía ninguna runa. Naruto no había matado ni una sola alma. No desde que había llegado a esta tierra. No uno. Incluso ahora lo vio tumbar a un soldado con un poderoso puñetazo en la cabeza. Se inclinó sobre una rodilla, se aseguró de que la pobre alma aún viviera y siguió caminando. Desconcertante. Otros se abrieron ante él, cayendo a puñetazos y técnicas que ella no había visto como. Ninguno podía tocarlo. Ninguno se acercó. Y aún así, permaneció en su estado base. Este hombre era un guerrero, un luchador. Conocía su camino en el campo de batalla y luchó con una velocidad espantosa. Sus técnicas desgarraron armaduras y su puño destrozó armas como si fueran astillas. Por donde caminaba, los enemigos caían en tropel. Podría haberse abierto paso a través de ellos en un tornado de sangre, cosechar sus runas y dejar que se pudrieran. Sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué no mataría? No tenía miedo de pelear, pero las heridas que infligió fueron de poca importancia. No así el Tree Sentinel, o Trish, como él la llamaba. La había visto pelear. Aquella era un torbellino de ayes para cualquiera que se acercara a ella o a su montura. Los sabios huyeron al verla, a los temerarios les cortaron la cabeza con alabardas y escudos. Pero no su empañado. Ella lo obedeció en silencio, como era su costumbre. Debe ser un tipo blando. Darse cuenta la alarmó, y no en el buen sentido. Su deslustrado quería ayudar a los demás, sanar en lugar de herir. Esperar. ¿Su deslustrado? Ella solo lo había conocido por unos pocos días. ¿Cuándo había llegado a pensar en él como tal? Además, ¿quién se creía que era, perdonando a sus enemigos? Bien, eso lo arregló, entonces. Su Tarnised estaba malditamente loca. Melina sintió que debía estar loco, aunque solo fuera porque explicaba su reciente serie de acciones. No buscó a Godric el injertado como lo habían hecho sus parientes antes que él. No, nunca. Parecía decidido a recorrer los páramos en busca de cada rincón y grieta. Cada cofre, cada pedacito de material, cualquier cosa que pudiera tener en sus manos. Cuando su compañero alto se resistió a eso, simplemente señaló que necesitarían esas cosas para sobrevivir.
Melina sintió que solo estaba acumulando cosas. ¿Sería lo suficientemente fuerte para enfrentarse a Godric, en toda su espeluznante gloria? Solo podía esperar. Por retorcido que pudiera ser, era un semidios. Había sido el final de muchos deslustrados antes. Oye, ¿tienes que hacer eso? Naruto se giró de repente, mirándola directamente, justo a través de su forma espectral oculta. Si vas a viajar con nosotros, al menos podrías ayudarnos a asumir algunas de nuestras cargas. Llevar algunas cosas, ¿sabes? Melina se enfrentó. Fue un farol. Él no podía ser consciente de su presencia, no, seguro que no. Nadie podía encontrarla o dañarla en su forma espectral. Ignóralo. Tal vez si permanecía en silencio, perfectamente quieta, él la dejaría en paz. Puede que no pueda verte cuando estás así, pero puedo sentirte con bastante facilidad. Naruto plantó un puño en su cadera, con un tono casi de reproche hacia ella, como un hermano mayor le hablaría a un hermano menor. Ahora ven aquí, deja de esconderte y deja de hacer perder el tiempo a todos. Maldito sea. Ella apareció con un resoplido. No tienes que ser grosero al respecto. No estoy tratando de serlo. Dijo arrastrando las palabras. Pero si quieres ayudarnos, al menos puedes hacer tu parte. En lugar de ceder, Melina desvió el tema hacia aguas más seguras. Harías bien en no confiar en esa bruja. Esa deslumbrante sonrisa apareció de nuevo, tan dura como los rayos del sol. Creo que estaré bien. Ella no parece del tipo peligroso, ¿sabes? Qué poco sabía. Ese era peligroso. Ella lo sabía muy bien, después de todo. Su nombre es Rani, lo sé. Su cabeza se movió. Ella me dijo. Melina se resistió. ¿Cómo hizo? Bueno, al principio se presentó como Rena, sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa mientras caminaban, pero me lo dijo después de que la acosé un poco. Sin embargo, se escapó poco después de eso. ¿Rani? ¿Huyendo? Qué diferente a ella. No, esa no era su preocupación. Ya no. Melina apretó los dientes hasta que sintió que le dolía la mandíbula, no podía romper el pacto. Ay, el hecho estaba hecho, el trato hecho, su acuerdo sellado tanto en palabra como en vínculo. No se podía deshacer tan fácilmente. A él no parecía importarle. Bien. Si a él no le importaba, entonces a ella no le importaba lo que él pensara, ni un ápice. Aparte de las brujas, te sugiero que prestes atención a otros asuntos. Y si sus palabras fueron un poco cortantes, fingió no darse cuenta. Para que no entres en conflicto y te encuentres injertado por Godric. Ya has dicho esa palabra antes. Injerto. Su mirada se fijó en la de ella. Cuéntame más sobre esto de los injertos. Una fría certeza se instaló en las entrañas de Melina. ¿Seguro que lo sabía? Él debe. No podía ser tan ignorante. ¿De verdad no lo sabes? Él la miró con los ojos entrecerrados, recordándole más bien a un zorro. ¿Saber qué? Tal vez fue negligente de su parte manipularlo de esa manera, su expresión decía que sabía muy bien lo que estaba haciendo. Pero su amor por la vida podría ser una bendición aquí. Si supiera las atrocidades que Cosa cometía todos los días, entonces aún podría apresurarse a detenerlo. O morir, susurró una vocecita desagradable en la parte posterior de su cabeza. Disparates. No se caería tan fácilmente. Seguramente. ¿Realmente eres un extraño en estas tierras, no? Ella trató de mantener el desprecio de sus palabras, sin éxito. Él mata a docenas de empañados por día y los agrega a su anfitrión. Su cuerpo. El silencio que siguió amenazó con ahogar la vida misma de sus pulmones. Los ojos azules se nublaron, fríos por la ira. Él, ahora. Melina lo dejó ir y desapareció de nuevo en el éter. Menos de una hora después, llegaron a la choza. 000. Todo el mundo ha sido injertado. 3 pequeñas palabras, sin embargo, hicieron hervir la sangre de Naruto. Todos los que vinieron conmigo. La mujer encapuchada a sus pies continuaba balbuceando, sin hacer caso de su creciente ira. Cruzaron el mar por mí. Lucharon, por mí. Se abrazó a sí misma, como si temiera que sus extremidades salieran volando en cualquier momento, solo para que les tomaran los brazos, y las piernas, y la cabeza. Tragó una vez, temblando un poco. Toda ella, tomada y pegada a la araña. El sentinel mudo le concedió un grave asentimiento. Una vez, tal falta de confianza le habría dolido. Lo irritó de la peor manera. Ahora, él simplemente sonrió. Todos siempre lo subestimaron. Algunos de sus mayores enemigos lo habían considerado poco más que una brisa inofensiva, hasta que esta brisa levantó un huracán todopoderoso y los azotó a una pulgada de sus vidas. Ella no había sido diferente, y probablemente habría muchos más en este salvaje mundo retorcido que pensaban lo mismo. Bien. Déjalos. Había sido dudado antes, mucho tiempo atrás, considerado el desválido, el inútil, el miserable. Si todos en las tierras intermedias dudaran de él en cada paso del camino, bueno. Viendo las miradas en sus rostros cuando logró esto, sería todo más dulce. No voy a morir. Maldiciendo su falta de estatura, ¿por qué tenía que ser tan condenadamente alta? Se acercó a ella y le palmeó la cadera. No te preocupes. Tengo esto. Trish se alejó. Esta vez, el sonido que hizo sonó poco menos que petulante. Una tos cortés resonó detrás de él. Ejem. Ahora llegó al tercer y último miembro de su pequeña y alegre banda. ¿Entonces? Plantó ambas manos en los bolsillos y se enderezó. ¿Tienes algo que decir? Melina retrocedió un poco, alarmada y no le gustó la expresión de su rostro.
Empañada, ¿estás enojado? No. Tal vez su respuesta fue demasiado rápida, porque su ojo bueno se estrechó sobre él. No lo soy. Lo que sea que te haya dado esa idea. Ella lo miraba como un halcón. No era su culpa, supuso. Si su rostro se parecía en algo a lo que sentía ahora, bueno. Podría ser más que un poco aterrador. No había necesidad de tener miedo, de verdad. Difícilmente buscaba arremeter y lastimar a alguien. No, solo Godric. Nunca había conocido al hombre, nunca lo había visto, pero algo le dijo que no le gustaría lo que encontró aquí hoy. Realmente, cualquiera que tuviera el apellido Grafted no iba a ser una buena persona. No importa lo que dijera, lo que hiciera, no traería de vuelta los cientos de vidas perdidas aquí. Él tampoco pudo. A pesar de toda su fuerza, habilidad y velocidad, Naruto sabía que no podía resucitar a los muertos. Y eso. Le hicieron. Enojado. Para ser justos, Naruto no estaba tratando de dar miedo, de verdad. Simplemente no podía recordar la última vez que había estado tan furioso. Este era un tipo de ira diferente a la que estaba acostumbrado, justo y puro, ardiendo al rojo vivo en su pecho como el mismo sol. Lo sostuvo cerca de su corazón, ese núcleo fundido, y lo mantuvo caliente. Había visto los horrores del castillo Stormvale. La carnicería que colgaba del techo, el espantoso injerto de la araña, una bestia que no había tenido más remedio que sacrificar. Toda esa gente. Todas esas vidas, moldeadas juntas, fusionadas en una amalgama espantosa que hizo que sus entrañas gruñeran solo de pensar en ello. Mientras tanto, la banda en su dedo anular ardía, como si también se sintiera ofendido por los horrores aquí. Naruto le dedicó una mirada negra. La maldita cosa todavía no salía. Estaba empezando a pensar que era más que un simple anillo de bodas. Pero tenía preocupaciones más apremiantes. El recuerdo de la crisálida era un peso pesado en la bolsa sellada colocada contra su muslo, un feo recordatorio de las palabras de Roderica. Todo el mundo ha sido injertado. Ella podría querer ver lo que quedaba de sus hombres. Él le daría tanto. Lo palmeó, solo para asegurarse de que estaba allí. Inicialmente su optimismo había fastidiado sus pensamientos, discutiendo en su contra, queriendo creer que había una razón para tal horror, pero ahora, ninguno podría argumentar en contra de esto. Había visto demasiado. La muerte. Los montones de carne supurante, devorados por perros rabiosos. No importa lo que digan algunos, no había ninguna buena razón para destrozar a la gente y colgarla del techo. Aquellos a los que no había golpeado o expulsado habían sido asesinados por Trish y Nepeli. Como ese espeluznante castellano. Podrían volver a la vida con el tiempo, más sabios por la experiencia. Puede que no. En verdad, ya no le importaba este lugar. Solo quería arreglarlo y dejar atrás el horror de Stormvale. Cualquiera que se deleitara con esto, estaba equivocado. Si tu señor hiciera tal cosa, tu señor es malvado. Godric tenía que irse. No hay dos formas de hacerlo. Otros habían tratado de detenerlo antes y se le creía a Melina. Habían fallado. Todavía una pequeña voz en él argumentaba en contra de lo que estaba a punto de hacer. Todos merecían una oportunidad, no. No esta vez. Esa era la ira hablando. Pero sabía que no podía simplemente dejarlo ser. Ni siquiera Madara se habría hundido tan bajo, pero Kaguya sí. Esto le recordó inquietantemente sus hazañas con el Zetsu blanco, solo que en una escala mucho, mucho más horrible. Pocos habrían caído tan bajo, injertando a otras personas para hacer estas abominaciones. No había forma de salvarlos. Cualquiera de ellos. Tuvo que dejarlos. Y los caballeros defendiéndolos. Tú triunfarás, empañado. La voz de Melina lo sacó de la niebla. Esa es mi creencia. Naruto arqueó una ceja, medio esperando una mentira en sus palabras. No encontró ninguno. Una sonrisa torcida tocó sus labios. En realidad lo haces. Ella se paró un poco más alta, sin acicalarse ante su mirada, pero orgulloso sin embargo. Su ojo abierto lo miró atentamente y no por primera vez se encontró preguntándose quién era ella. A pesar de todas sus afirmaciones de interpretar el papel de una doncella, no pudo evitar sentir que ella era más que eso. Había un propósito en ella, un poder retenido, controlado solo por su voluntad. Por lo que sabía, Melina podría ser la persona más poderosa aquí. Es un señor al que estás a punto de enfrentar. Sus siguientes palabras probaron sus sospechas. ¿Necesitas mi ayuda en la batalla que se avecina? Kurama ofreció un silbido bajo. Bueno, ¿no eres fácil de leer? No esta vez. Levantó una mano para evitar otra discusión. Atrás y déjanos manejar esto. Su ceño se tornó tormentoso. Soy bastante capaz de defenderme. No lo dudo, interrumpió su voz, un poco más aguda de lo que pretendía mientras la tomaba por los hombros. Pero no quiero verte pegado a esa cosa. El color desapareció de su rostro, su ojo bueno buscando la puerta de niebla. Entiendo. Me abstendré, solo por esta vez. Naruto la dejó ir, observando solo distraídamente mientras ella se retiraba a su forma etérea. Solo entonces exhaló. Crisis evitada. Manchado podía morir una y otra vez, eso le había quedado muy claro, pero no estaba dispuesto a arrojar a sus compañeros al fuego. Nepeli probablemente estaba a salvo en ese sentido, pero Trish y Melina bien podrían ser mortales por lo que sabía. Trish probablemente iba a pelear, lo quisiera él o no, pero era alta, tenía armadura, estaba armada y tenía su corcel espectral. Contra alguien conocido por fusionar a la gente con él, bueno, quería ahorrarle eso a Melina, aunque solo fuera por un tiempo. Bien entonces.
Eso estaba resuelto, ahora por el asunto de su observador invisible. Lo había sentido durante la última hora, una presencia invisible mirándolos desde lejos, acechándolos, observando sus esfuerzos. Se cernía cerca ahora, más cerca que nunca antes. ¿Por qué no había atacado? ¿Estaba esperando a que enfrentaran a Godric, lo mejor para apuñalarlos por la espalda? La idea agrió su estado de ánimo aún más. La advertencia de Kurama hizo poco para ayudarlo. Está allí. Puedo sentirlo. Conteniendo una mueca, estiró el cuello más allá de una de las murallas, sobre el cadáver caído de un troll, por el pasillo desierto. Los ojos azules se entrecerraron. Allá. La creciente sensación de peligro se cernía a solo unos metros de distancia. Tomó una postura, preparándose para el ataque que estaba seguro vendría. En cualquier momento ahora. Fueron expuestos aquí. Una emboscada adecuada haría un daño duradero. Nunca llegó en lugar de eso, vislumbró. Un tenue brillo de luz dorada moribunda que se arrastraba por la esquina en la dirección opuesta. Como si algo o alguien estuviera desapareciendo, volviendo de donde vino. Un truco de la luz tal vez. Una imaginación hiperactiva. Espontáneamente, se encontró dando un paso adelante, fuera del pasillo y en la noche. ¡Ey! Levantó la voz. Deja de acecharnos y ataca ya. No. Gritó una voz baja y ronca. Un presagio encarnado. No soy tan cobarde como para atacar cuando estás de espaldas. El aire tembló ante sus palabras. Por un momento, solo una fracción de segundo, vio a alguien más desvanecerse en el éter. Alguien realmente grande, incluso más grande que Trish. Una cabeza con cuernos se volvió para mirarlo ahora, dejando al descubierto una piel gris desgastada, un cuerpo imponente envuelto en una capa arruinada. Y, sin embargo, a pesar de todo eso, se movía con una gracia engañosa. Apoyándose en un bastón gastado y nudoso, giraron, encarándolo completamente. Venir. El invasor hizo señas. Yo hablaría contigo. Tío. Nepeli maldijo por lo bajo. Ese es quien creo que es. Naruto escuchó a Trish absolutamente sisear detrás de él. Trató de arrastrarlo hacia atrás, hacia la puerta. Naruto no se movió. Él se mantuvo firme a su vez, negándose a moverse. Sus sentidos tomaron al hombre con cuernos en un instante, luchando por desenredar el complicado nudo de emociones que ataba su ser. Deber. Resolver. Resignación. Cansado, muy cansado y lleno de amargura. Él no estaba seguro de si se trataba de un enemigo. El instinto dijo que sí, pero su corazón dijo que no. Se atrevió a dar un paso adelante. Aún así, el extraño no hizo ningún movimiento para acercarse o retirarse. ¿Cuál es tu negocio con Godric? Ese bastón siniestro golpeó una vez contra el suelo, una campana espeluznante sonando por ellos. Elige tus palabras con cuidado. Ya lo sabes, ¿no? Naruto se acercó a él, obligando a un Nepeli maldiciendo a seguirlo o quedarse atrás, y Trish en su estela. Nos has estado acosando desde que pusimos un pie en este castillo. Se detuvo a un tiro de piedra, bien al alcance de ese bastón, luego cruzó ambos brazos frente a su pecho. Un nombre estaría bien. Margit, será suficiente. El hombre se cernía sobre él ahora, proyectándolo en su sombra. Otro toque del personal. No necesito el tuyo, deslustrado. Lo dio de todos modos. Naruto. No es mucho, lo sé. Trish gimió y tiró del brazo de Naruto de nuevo. La mirada del hombre astado se fijó en ella, tomando su armadura de inmediato. ¿Tomaste a un Sentinel? Su frondosa ceja se elevó, considerándola como si fuera una gema rota. Curioso. ¿Es ella tal vez? No. Tomó una decisión un momento después. Desgraciada, entonces. Caído de la gracia. Tu traición ensucia tu orden. Trish se marchitó. Oí. Ella no es un fracaso, tú. Y aquí veo a la hija de Laux. Su mirada que todo lo ve recorrió a Nepeli a continuación, haciendo que la mujer de piel oscura se enfadara a su vez. Lamentable. Esa cara gris se torció en una mueca. Una banda variopinta, si alguna vez he visto una. Su mirada recorrió la forma espectral de Melina, se detuvo allí para hacerle saber que la vio y luego siguió adelante. Tu respuesta, empañado. Lo escucharía de tu propia boca. ¿No buscas su gran runa? La ira se encendió. Naruto se sintió convulsionar en un estremecimiento de cuerpo completo. ¿Esto otra vez? Fue demasiado. El guerrero bigotudo levantó los brazos con un grito que bordeaba lo explosivo. Runas, runas, runas. ¿Qué les pasa a ustedes y las runas, eh? Ni siquiera sé qué es una runa, sin embargo, son todo lo que todos quieren hablar aquí. ¡Escucha! Dando un paso adelante, clavó un dedo en el pecho de Margit. Estoy aquí para evitar que lastime a alguien más. Eso es todo. ¿Realmente? ¿Y qué hay de ti? Otro golpe, sin importarle el gigante absoluto que tenía delante. También estás trabajando con él. Una tercera puñalada hacia arriba ahora, buscando el corazón debajo de sus costillas huesudas. Y bien. Contéstame. ¿Qué tienes que decir por ti mismo? Margit no se quedó boquiabierta. Su mandíbula no se abrió, y ciertamente no se resistió como un tonto nervioso. Era demasiado refinado para eso. Pero parpadeó. Pasaron 3 segundos. 3 segundos completos en los que nadie se movió, ni siquiera se atrevió a respirar. Una risa amarga llenó el aire. Naruto se echó hacia atrás, sorprendido por eso. Margit no se estaba riendo de él. Sonaba como si se estuviera riendo, de sí mismo.
Ni siquiera una carcajada en toda regla, simplemente más que una carcajada, esos anchos hombros, sin embargo, se estremecieron con una alegría cáustica. Apoyándose en su bastón, inclinó la cabeza hacia abajo, retumbando profundamente. Eres un tipo curioso. Una mano se movió detrás de su espalda. Más es la lástima, supongo. Esa misma mano se volvió borrosa, golpeando con un enorme martillo espectral la cabeza de Naruto a una velocidad imposible. Un solo paso atrás derrotó lo que habría sido un golpe mortal. Se estrelló a sus pies, enviando a Trish y Nepeli por los aires, incluso cuando él se mantuvo firme. Un pie calzado con una sandalia pisoteó el edificio dorado y lo destrozó en una lluvia de luz, dejando al presagio agarrando nada más que aire vacío. Unos dedos bronceados serpentearon, agarrando su muñeca, haciéndolo girar con facilidad. Las frentes chocaron con un terrible crujido. Sangre salpicada. Los cuernos volaron por el aire. Bien. Margit se agarró la cara y se alejó tambaleándose, sonando ligeramente impresionada por primera vez desde que conocía al hombre. Eres de una habilidad pasajera. La sangre guerrera realmente debe correr por tus venas, empañada. ¿Terminaste? Los ojos dorados de Salvia resplandecieron hacia él, sin importarle la sangre que corría por su propio rostro. Porque lo serás si vuelves a intentar algo así. Margit agitó su bastón hacia adelante. A menos de una pulgada de la cara de Naruto, el bastón llegó, lo suficientemente cerca como para captar el olor maldito que venía del interior. Lo apartó de un manotazo en una parada y lanzó un golpe crítico. Los nudillos apretados encontraron un nuevo hogar dentro de las tripas de Margit, doblando al hombre más grande sobre él con un resoplido sordo. Todavía estaba allí, jadeando por aire, cuando esos dedos plegados se abrieron para revelar un Rasengan. Margit trató de retroceder. Demasiado poco. Demasiado tarde. La luz azul salvaje se elevó en el aire, elevándose en un rugido de desafío nacido tanto del jutsu como del hombre. Y luego se fue. Naruto no vio el momento en que el jutsu lo lanzó, pero lo escuchó de todos modos. Dejó al imponente semidios tendido sobre su espalda, con una mano extendida en vano. La piedad se agitó en su corazón. Él le había advertido. Él realmente tenía. ¿Por qué nadie lo escuchó en este maldito mundo? ¿Cuántas veces tuvo que probarse a sí mismo? Incluso ahora había golpeado a un hombre solo porque no retrocedía. Incluso si sentía que dicho hombre había retenido la mayor parte de su fuerza. ¿Tu corazón no está en esto, eh? Margit luchó por levantarse una vez más y fracasó. Maldición. Cumplido su deber, el hombre se desplomó. Su cuerpo comenzó a disolverse en motas de luz dorada, aunque su voz aún permanecía. Te recordaré, empañado, ardiendo sin llama. Encogerse de miedo a la noche. Las manos del Feijomen no te darán cuartel. Y luego se fueron, desaparecieron una vez más. Espera. Aún no he terminado contigo. Naruto se abalanzó sobre ellos, con la intención de perseguirlos, pero Trish lo detuvo. Levantó la vista para encontrarla sacudiendo la cabeza. Deja al cobarde. Nepeli levantó un hacha, los ojos ardiendo. Es hora. Godric espera. Ella tenía razón. Basta de estancamiento. Es hora de enfrentar la música. Naruto hizo crujir sus nudillos. Tiempo de la función. 0, 0, 0. Morgoth no era tonto. Uno no vivía para ser el último de los reyes siendo tonto después de todo. Incluso lejos de la capital vio mucho de lo que ocurrió en las tierras intermedias. Tal como había visto la mirada en este. El brillo en sus ojos, el acero en su alma. Y por eso había elegido investigar. Bajo la apariencia de Margit, había enviado una proyección de sí mismo para probar este deslustrado, solo para descubrir que, no era un simple deslustrado. Lo había sentido durante su enfrentamiento. Esto era otra cosa. Más. Aún así, tenía que estar seguro. Había aprendido mucho durante su encuentro. Y aún quedaban más preguntas. ¿Qué era esa cosa atada a su dedo? Ese anillo en su mano era sin duda una runa. Reconoció el sentido de uno, aunque no sabía de quién. Uno de ellas quizás. Marika podría crear tal cosa. O tal vez otro. Incluso podría ser suyo. ¿Qué diablos estaba pensando? Puede ser este. No, las espinas del Eritree no permitirían el paso. Incluso para este, nada había cambiado. Nada cambiaría. Creer lo contrario, tener esperanza, era una tontería. Lo sintió incluso ahora. Era consciente de él, un resorte enrollado, listo para saltar si volvía a aparecer. Sería muy sencillo liberar su verdadera fuerza y derribarlo, sin duda. Pero, ¿por qué debería esforzarse demasiado ahora? ¿Para ese petimetre? La muerte de Godric no le preocuparía. De hecho, el reino estaría mejor sin ese loco. La próxima vez. Se esforzaría más la próxima vez. Por un capricho, Morgoth tomó su decisión. Solo esta vez. Solo por esta vez, los dejó pasar. No habría una segunda vez. Los milagros solo ocurrieron una vez. 0, 0, 0. Naruto iba a morir. Trish lo sabía, sin dudarlo. Si ella lo dejaba luchar solo así de nuevo, sin duda perdería la vida. Porque este era un mal lugar. Había perdido la lengua en un castillo no muy diferente a este. No. El recuerdo era confuso. No podía suicidarse, porque el honor se lo impedía. Pero aún así, ella no deseaba ver a esta ramita de niño tirar su vida por la borda. Si llegaba a eso, ella recibiría el golpe por él. Era lo menos que podía hacer. Él, que había superado a Morgoth haciéndose pasar por la débil Margit, podría ser el que se sentara en el trono. Si tan solo pudiera superar a Godric.
Con ese fin, con mucho gusto lo sacrificaría todo. Naruto fue amable con ella, incluso con su rostro mutilado, su voz silenciosa y horribles desfiguraciones. Él la había defendido, incluso cuando Feijomen menospreció todos sus fracasos. Ella se había comprometido con él. Pero, ¿acabaría ese juramento con la muerte? El tiempo lo diría. 000. Débil, lo llamaban. Inútil. Gun de la camada. Godric el cobarde, Godric el injertado. Oh, cómo quemaban esas palabras, cómo irritaban, hervían y escocían. Su mismo espíritu chilló. No era justo, nada de eso, en absoluto, ni un poco. Este mundo podrido había conspirado contra él desde el momento de su nacimiento, incluso antes del destrozamiento. Nacido enfermizo, más débil que todos los que compartieron su sangre, obligado a esconderse, arrastrarse, arañar y mendigar solo para sobrevivir, todo mientras sus parientes lo menospreciaban. ¿Y para qué? Sus primeros recuerdos eran de sus risas, encogiéndose a un lado. ¿Tú? ¿Fuerte? Imposible. Quería ser como ellos. ¿Eso fue tan malo? Pequeño Godric, lo habían llamado. Habían levantado la nariz, burlándose de él. Solo unos pocos le habían mostrado incluso las más mínimas muestras de amabilidad, los más mínimos bocados que le arrojaban como quien alimenta a un perro con las sobras de su mesa. Esos pocos se habían ido ahora. La dulce Miquella, el gentil Godwin y la rebelde Rani. Queridos Godwin y Rani. Derribado por la noche de los cuchillos negros. Miquella se fue, desapareció en lugares desconocidos. Y aún continuaban las risas, las burlas. Tontos y petimetres, todos ellos, incapaces de comprender su grandeza. Nadie entendió. Malenia lo había dejado claro, entre otras cosas, cuando lo derribó ese fatídico día. Porque, solo pensar en eso lo hizo temblar de rabia. Bueno, no más. Las cosas estaban a punto de cambiar. Todos los injertos que había hecho lo habían llevado hasta este momento. Pequeñas cosas al principio, suficientes para darle una ventaja. Luego el cuerpo de un troll para hacerse más fuerte. Más armas. Más fuerza. Ahora, aquí por fin, lo tenía. Esta sería su obra magna. Pronto lo verían. Todos verían. Se vengaría de todos ellos. Este no fue sino el primer paso. Poderoso dragón, eres un heredero legítimo. Tarareando para sí mismo, extendió la mano y tocó con una mano de 6 dedos a la bestia sarnosa que tenía delante, 6 dedos trazando su hocico destrozado. Solo podía imaginar qué tipo de poder yacía debajo. Préstame tu fuerza, oh pariente. Canturreó, acariciando su manto. Líbrame a mayores alturas. Con esto, tendría un poder aún mayor que antes. Primero un dragón, sí, luego más. Más. Una vez que estuviera seguro de su poder, buscaría a sus parientes e incluso los injertaría a sí mismo. Malenia, él dejaría a esa perra podrida para el final. Él era el señor de todo lo que era dorado. Y un día, regresaría a la capital, derrocaría a ese tonto de Morgoth y tomaría el lugar que le corresponde como Elden Lord. Solo necesitaba más tiempo. Más fuerza. La puerta de niebla se movió detrás de él. Él lo escuchó primero, un débil ruido ondulante cuando la barrera que había erigido se rompió. Indignado, se dio la vuelta, con la capa ondeando en su espalda. ¿Quién se atrevía a perturbar su soledad? ¿Quién tuvo el descaro? Muy pronto, vio. Un joven vestido con harapos naranjas y negros andrajosos bajó los escalones, subiéndolos de 2 en 2. Su cabello brillaba a la luz de la luna, sus ojos azules ardían, sus mejillas con bigotes formaban hoyuelos ahora con el ceño fruncido. Bah. Cualquier ansiedad que pudiera haber sentido se desvaneció ante un miserable tan humilde. Otro tonto vino a tomar lo que era suyo. Solo podía haber un destino para los tales. Bien ahora. Un humilde empañado. Se burló y agarró el mango de su hacha, la sangre calentándose para la batalla cuando la hueste de brazos se enfrentó a su espalda. Jugando como un señor, ¿verdad? Hizo una pausa mientras la niebla ondulaba de nuevo detrás de él. No solo uno empañado. Otro. Una tonta de mujer manejando impuestos. Y detrás de ellos, cerniéndose sobre el resto. Bondad. Un árbol centinela. Aquí. Excelente. Y sin uno de esos molestos corceles. Ella, al menos, sería un gran material de injerto. Hoy debe ser su día de suerte. Salió ante la idea. Con el poder de ellos sumado al suyo, su gran diseño avanzaría aún más, tal vez incluso lo suficiente como para buscar a ese patán de Radán. El hombre rubio se atragantó de repente y dio un paso atrás, el rostro palideció al contemplar su gloria. ¿Cuántas vidas te injertaste a ti mismo? Tantos como sea necesario. Godric se pavoneó, disfrutando de su miedo. Y muchos más por venir. Te lo ordeno, arrodíllate. Su hacha la golpeó hacia abajo, blandiendo la cresta leonina sobre ella para que todos la vieran con una alegre carcajada. Soy el señor de todo lo que es dorado. Y tú eres, suelo. Esperar. ¿Suelo? ¿Por qué suelo, ahora? Aturdido, parpadeando, los pensamientos de Godric volvieron a él. ¿Por qué estaba acostado? Distantemente, registró un terrible dolor en la mandíbula y babeo en la barbilla. Se dio cuenta y descubrió que su rostro estaba nivelado con la tierra de una manera que ningún señor que se precie deseaba. ¿Alguien se había atrevido a golpearlo, a él, a Godric el Dorado? El descaro de todo. Su rabia ardió, más caliente que la llama de un dragón. Cambio de planes. Mareado, escuchó la voz del hombre. Él es mío. Esto era una locura. ¿Sí? Esto era un truco. Algún hechizo siniestro. Levantarse.
Giró su forma boca abajo para ver a ese sucio rubio empañado acechando en su camino. Dije, arriba. Sus palabras fueron un gruñido, furia justiciera manifestada. Toma tus bultos como un hombre. Godric trató de levantarse, pero otro golpe imposiblemente rápido le dio en la barbilla en el ínterin. Estrellas, galaxias enteras. Brillaron ante sus ojos mientras se tambaleaba. Todavía estaba tambaleándose, de hecho, cuando otro golpe le abolló la frente y lo tumbó. La gravedad lo traicionó como todo lo demás en este mundo. Su cuerpo golpeó el suelo y rebotó una vez, deslizando un profundo surco en el suelo. ¿Qué brujería era esta? No había visto ningún ataque y, sin embargo, aquí estaba, un semidios, sangrando. Por un mero empañado. Arriba. Tenía que levantarse. La sangre brotó de su labio partido cuando cayó de rodillas. Yo soy el señor de... Caballero. A través de los ojos borrosos vio al rubio, acechando hacia adelante, los ojos brillando dorados. ¿Tú? Sacudió la cabeza, el flequillo rubio se balanceaba de lado a lado. Un lord es como un ocaje, cuando lo piensas. Él defiende a su gente. Habla por ellos, ¿sabes? Deja de parlotear. Godric se volvió hacia él, las hachas se desdibujaron, buscando su cabeza. Fuera de mi vista. Él les da un hombro en el que apoyarse cuando están cansados, una mano lo apartó de un manotazo, sacándole el brazo de su posición. Y otro para llorar cuando lloran. Una segunda parada lo derribó de espaldas y un pie cayó tras él, obligándolo a caer para no aplastarle la cara. En lugar de perseguirlo, el rubio esperó a que se levantara. Solo entonces continuó. Él lleva sus cargas con ellos, se ríe con ellos, comparte tanto su alegría como su tristeza, su dolor, todo. ¿Qué sabes de todo eso? Sus palabras despertaron viejos recuerdos. Recuerdos asquerosos. Es el deber del débil ceder ante el fuerte. Se acercó a él, el viento aullando a su alrededor, la propia tormenta respondiendo a su llamada. Sus armas se cerraron en el aire vacío. Te equivocas. Horrorizado, y sabiendo muy bien lo que encontraría, Godric, sin embargo, no pudo reprimir sus instintos. Se dio la vuelta, alarmado al encontrar al rubio posado sobre su hacha dorada levantada como una especie de ave carronera, mirándolo con furia. Él no les hace daño. Esos orbes azul y lo quemaron en él, lo juzgaron, lo encontraron deficiente y lo condenaron todo en el mismo instante. Él no se aprovecha de ellos. Ciertamente no toma y toma y toma hasta que no les quede nada para dar. Su talón salió disparado, golpeándolo en la mandíbula. Los dientes silbaron libres. Godric volvió a saludar al suelo, se contuvo y se puso de pie. Perdiste tu oportunidad de tomar mi cabeza, tonto. Un milagro solo puede ocurrir una vez. Echando espumarajos, lo atacó. No me volverás a tomar por sorpresa. Entonces, ¿cómo llamas a la segunda vez? Una palma abierta tocó la espalda de Godric. Algo se estrelló contra su columna. El viento aullaba. Cayó hacia adelante, con un horrible agujero en el torso. Pero su cuerpo se mantuvo fuerte. No caería ante una herida como esta. Gritó erguido, los ojos le picaban, los dientes le dolían. Con los oídos pitando, se arrastró hacia adelante. El cadáver del dragón. Una idea horrible amaneció en su corazón. Si pudiera llegar a eso. Si tú, un supuesto señor, harías esas cosas, entonces eso te convierte en malvado. Una mano se cerró alrededor de la parte posterior de su cabeza, agarrando un puñado de cabello gris desaliñado, para silbar en su oído. Te daré una oportunidad. Dime que tienes una buena razón para esto. Le estaba rogando, casi suplicando. Dime que no mataste a todas estas personas para satisfacer tu propia sed de poder. Un gemido todo lo que he hecho. ¿Sí? El rubio se inclinó. Estoy escuchando. Es por mi propio bien. Godric apretó los dientes y corcoveó, arrancándose una parte de su cuero cabelludo para escapar. El patán lo dejó ir, más tonto que él. Estaré por encima de todos ellos. Me esforzaré. Voy a triunfar. Está bien. Esos ojos. Esos malditos ojos, recorrieron su alma. Al igual que lo había hecho Malenia. Entonces no eres un señor. El rojo cubrió su visión. ¿Te atreves? Así es. El invasor extendió sus brazos a ambos lados, y la misma tormenta pareció escucharlo. Me escuchaste. No eres un señor, gran bastardo. Su voz retumbó con un grito atronador, crepitando junto a un relámpago desde lo alto. Mira lo que has hecho. Toda esta gente. Todas esas vidas. Termina aquí. Ahora. Hoy. Nunca. Un leve chasquido de lengua fue su única advertencia. El rubio se deslizó entre sus piernas y cortó hacia arriba con un cuchillo, desgarrándole el muslo, y algo más. Dolor. Aullando de rabia, Godric derribó un hacha, pero su objetivo ya estaba lejos, saltando ante su furia. Un salto no más. Entonces él estaba sobre él. Godric aprendió entonces otra horrible verdad. No pudo golpearlo. Su presa se balanceaba de izquierda a derecha, enraizada en el mismo lugar, evadiendo sus hachas con facilidad, hasta que finalmente llegó el contraataque. Un golpe lo debilitó. Otro lo puso de rodillas. Un tercero lo tumbó, obligándolo a agitarse en un frenesí solo para ganar espacio para respirar. Esto no puede ser. No debe ser. Un momento. Solo necesitaba un momento. Ahora. Cuando el fanfarrón rubio saltó para evitar un portazo. Godric estaba listo. En un ataque, le cortó el brazo con un tajo y lo cortó con un grito. El momento de horror que causó a su adversario le dio todo el tiempo que necesitaba y aún más.
Riendo, se volvió hacia el cadáver del dragón. Aquí. Por fin. Su momento de gloria suprema. Ah, el más verdadero de los dragones. Estrelló su brazo destrozado en la garganta de la bestia, empujándolo profundamente. Préstame tu fuerza. El rubio le gritó. ¿Qué diablos estás haciendo? Godric solo se rió aún más fuerte. Tonto. Podría haber acabado con él entonces, mientras era vulnerable. En cambio, retrocedió mientras liberaba a la bestia y ataba su cabeza cortada a su voluntad. ¡Qué fuerza! En unos momentos era su marioneta para hacer lo que quisiera. Ahora el niño se quemaría. Todos ellos. Quemar. Ellos, luego el mundo. Antepasados, uno y todos. Empujó su nuevo juguete alto, obligándolo a eructar napalm en el aire. Atestiguar. Un movimiento parpadeó en sus periféricos inferiores. Una mueca se retorció en su rostro. Una de esas mujeres miserables, sin duda. Temiendo por su amigo, atacaron su flanco mientras estaba ocupado. Apenas sintió el mordisco de un hacha cuando se hundió profundamente en su muslo. Su fin estaba cerca. Godric se volvió hacia ella y apuntó con su improvisado lanzallamas. Por un singular y maravilloso momento, vio nacer el miedo en los ojos de Nepeli Laux. No apartamento para injertar, este. Ella se quemaría, pero no iba a ser. El rubio irrumpió por la derecha y la empujó a un lado en el último instante. Él la salvó, a costa de sí mismo, desapareciendo en el infierno rugiente, tragado sin hacer ruido. Godric cantó en triunfo. Por fin. Victoria. Sus emociones lo llevaron a la muerte. Un carcajada gutural escapó de sus labios en una ráfaga de júbilo oscuro cuando escuchó gritar a los compañeros del tonto. Quemar. Todos ellos arderían. Primero él, luego esas doncellas tontas, luego todos. Este sería el lugar de nacimiento de su dinastía. Su reinado comenzó ahora. Suficiente. Naruto emergió a través del fuego y las llamas ileso, ardiendo más brillante que el mismo Erdtree. Vestido con una capa negra y dorada, avanzó, indiferente mientras el calor besaba su piel. Los ojos azules lo miraron, rojos como la sangre. Vapor brotaba de sus hombros ante su avance pausado. Un paseo majestuoso y pausado mientras el infierno lo envolvía, un paso que lo puso bien al tanto de su nueva ama. Godric podría haberse retirado. Podría haber retrocedido. Intenté una nueva táctica. Algo. Cualquier cosa. Y, sin embargo, la mirada en esos ojos lo arraigó donde estaba. Vio algo en ellos. Algo terriblemente, horriblemente familiar. Una expresión que él mismo nunca había visto, pero que había oído hablar muchas veces en los cuentos, habló de ahí. Aquí, por fin, el corazón del señor se estremeció ante esa temible mirada. No se parecían en nada. Y todavía. Lo vio igual. Gran Godfrey. Sin decir ni una palabra, manos doradas se cerraron alrededor de la mandíbula del dragón, arrancándola, y la cabeza. Limpiamente desde la base. Todavía agarrando el rostro cortado del dragón, Naruto retrocedió con un gruñido. También lo hizo su mayal improvisado, arqueándose arriba y abajo con una intención salvaje. Godric tuvo tiempo suficiente para parpadear cuando la sombra cayó sobre él. Oh. Él pudo. Y luego. Dolor. Los brazos de Naruto se nublaron, y la cabeza del dragón, a pesar de lo pesada que era, no pudo desafiar su impulso. Se derrumbó, estrellándolo contra el suelo. Aturdido, Godric ni siquiera pudo pensar en levantarse. Cuando lo hizo, otro golpe lo golpeó, aturdiéndolo. Huesos agrietados. Seguido de un cuarto. La fuerza sangró de su cuerpo. Un quinto ahora. Milagrosamente, su mente lo siguió a todos, incluso cuando lo golpearon hasta convertirlo en pulpa. 6. Ahora podía sentir que se resbalaba y, aún así, la paliza continuaba mientras su mente se alejaba más y más. Mientras tanto, su enemigo le aullaba. Bam. No es. Bam. Aceptable. Golpe. El noveno golpe acabó con Godric. Su mundo cayó en espiral hacia la oscuridad.